Bienvenidos amigos nuevamente a nuestra sección de salud. Hoy vamos a conversar con el doctor Marcelo Puello. Él es un reconocido cirujano, ortopeda y traumatólogo de nuestro país que ha estado en momentos importantes de la salud. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, gracias por la invitación, Martina, tú tan hermosa como siempre. Ay, muchas gracias. A tu Doctor, orden. vamos a entrar en materia. Todos sabemos que la principal causa de lesiones y de muertes por traumas se produce en las carreteras y en las calles, pero en las casas también se producen lesiones. ¿Qué tan graves son las lesiones que se producen por caídas dentro del hogar? Mira, eso va a depender en las diferentes edades en las que pueda ocurrir. Pero dentro de las casas, dentro de los hogares de los nuestros, muchas veces ocurren caídas que uno la considera tontas, pero que pueden producir serio traumatismo e inclusive conllevar a lesiones que producen fracturas, ya sea en los miembros superiores, ya sea en los miembros inferiores, y la peor de todo en los pacientes, en los adultos mayores, las fracturas de cadera. Generalmente los niños, dependiendo la edad, tú sabes que siempre están corriendo, correteando dentro de la casa, si no están brincando en la cama. Entonces, dependiendo la edad, generalmente los niños se golpean la cabeza, se golpean las extremidades superiores y pueden ocurrir lesiones como fracturas supracondíleas, que son en la parte distal del brazo, fracturas en las muñecas, que por lo general se tratan de inmediato cuando lo llevan a las emergencias, lo ve un ortopeda, puede hacer una reducción cerrada. Cerrada significa que no hay que llevarlo a cirugía, que no hay que operarlo, y con una inmovilización, entonces ya eso puede corregirse y no debe dejar ninguna secuela. Pero si los papás deciden dejarlo en la casa y manejarlos ellos como que fueran ortopedas. Ese es un error. Lo correcto es llevarlo a la emergencia más próxima o a su médico de cabecera, y este a su vez, si tiene que referirlo donde un especialista del área, que son los cirujanos ortopedas, entonces se toma la decisión de generalmente hacer una radiografía y podemos determinar si hay una fractura o si sencillamente fue un simple golpe. Por lo general, un simple golpe se trata con hielo. Eso sería lo correcto que se hiciera en la casa, colocarle una toalla con hielo en el área del trauma, en lo que lo lleva a ver la asistencia especializada. Y ya después de eso, si no hay fractura, se le da un antiinflamatorio. Si es un niño pequeño, se le da un jarabe. Si ya es un niño más avanzado en edad, que puede tomar una pastilla, un comprimido, se le da un comprimido de desinflamatorio. Y sobre todo, previamente, consultando si ya el niño puede tomar pastilla con los padres. Claro. Eso por lo general. Muchas de esas caídas tontas ocurren cuando se cambia el mobiliario de la casa. Okay. Cuando cambiamos, por ejemplo, el comedor está a la derecha y ya decidimos limpiar y ponerlo a la izquierda, algo que pasa muy frecuentemente. El mueble grande de la sala lo vamos a poner de este lado, los dos pequeños de este lado. Entonces, los niños hacen un mapa visual, pero ese mapa visual se le queda en el cerebro. Entonces, como no están adecuado a los cambios nuevos que se han hecho, Chocan. ahí vienen los choques, ahí vienen los accidentes. En el caso de los adultos mayores, el hecho, si tenemos un adulto mayor viviendo en la casa, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las alfombras. Las alfombras son traicioneras porque se pueden levantar en una de las esquineros, y el adulto mayor, que generalmente no tiene mucha movilidad, entonces no levanta mucho el pie, puede tropezar y sufrir una fractura de cadera. Okay. Las fracturas de cadera en los adultos mayores generalmente ocurren por la misma osteoporosis, que es por el punto de la edad, y sobre todo la evolución natural del envejecimiento. Entonces, cuando ocurre esto, lo ideal es, como ya, gracias a Dios, tenemos un llamado, que podemos hacer un llamado al 911, se le da la asistencia, ahí se valora si hay que llevarlo de inmediato a la emergencia. Hay que levantarlo, hay que dejar que el personal Hay que especializado lo haga. dejarlo, ojalá poder dejarlo, y que el personal especializado, por lo regular del 911, que tiene un buen manejo de cómo manejar a esos pacientes, lo traslade a la emergencia más próxima, se le tome radiografía y ahí se tome la decisión cuando se confirme si tiene una fractura o no, o si es quirúrgica. Por lo regular son quirúrgicas. Y lo correcto, esas cirugías deben hacerse de cero, o sea, desde el día de la caída a las próximas 72 horas.
cosa de que usted pueda recuperar al paciente, no a caminar, pero sí a sentarlo. ¿Y qué pasa Y si que no el se cuerpo hace? entienda que tuvo un trauma y no una fractura. Ok, ¿y qué Porque pasa en ese una vez tiempo? pasa eso, empieza un deterioro que puede conllevar a una estadía muy larga intrahospitalaria o que el paciente vaya a la casa, lo mantengan escamado plano, entonces vienen los problemas pulmonares, los problemas de tromboembolismo, que es lo por lo general son fatídicos en los ancianos. Entonces, el enemigo número uno de las fracturas en ancianos es primero el tromboembolismo pulmonar y luego la neumonía, que entonces ya es una neumonía que es lo que viene a complicar los problemas, sobre todo en los adultos mayores. Doctor, ¿qué tan peligrosas son las caídas en los baños? Extremadamente peligrosas, porque pueden ocurrir lesiones a nivel cráneoencefálico, pueden ocurrir lesiones a nivel de la columna cervical, que dependiendo de la magnitud del trauma puede producir una fractura y el paciente tener una lesión espinal. Si eso ocurre, puede haber una paraplegia, es decir, se pierde la movilidad de las manos y de las piernas y el paciente lamentablemente queda con una lesión permanente. En algunos casos que se hace el diagnóstico, sobre todo en pacientes jóvenes, si se hace el diagnóstico de inmediato y se puede llevar a cirugía de inmediato, puede corregirse y que no corregirse la parte ósea y descomprimir la lesión que puede comprimir la médula y entonces puede tener una recuperación total o una recuperación que deja ciertas secuelas. Eso es hablando en el mejor de los casos. Pero lamentablemente, si no ocurre la muerte porque el paciente tenga una luxación de las primeras dos vértebras cervicales, que entonces ya es fatídico, el paciente puede morir, que es lo que comúnmente la gente dice se desnucó. Okay. Y como te dije anteriormente, las lesiones que pueden producirse a nivel cervical. Fuera de ahí, fracturas en los codos, si se cae detrás y apoya en los codos, y las fracturas que pueden ocurrir a nivel de las caderas, eso es un problema. Por eso tenemos que tener en los baños mucho cuidado y sobre todo tener pisos antideslizantes y también a la salida del baño debemos tener una alfombra o una alfombra de baño que sea antideslizante para que no resbale. Okay. Si tenemos adultos mayores en la casa, entonces tenemos que evitar las bañeras y evitar los baños, hacer una remodelación en los baños, que el paciente mayor no tenga que levantar el pie. O sea, de esas bañeras que ya no, de esos baños que ya no vienen con bañera, porque eso reduce el riesgo de caídas a cualquier edad. Entonces las casas son realmente peligrosas. En cierto modo sí, y realmente muchas veces no valoramos la magnitud de la caída. Por eso yo insisto que lo correcto es llamar a su médico, en el caso de los niños, a su pediatra. Mire, el niño se cayó así, así, así. El pediatra le va a dar una serie de consejos y de que lo vaya evaluando hasta que, si no, no, tráemelo. Y entonces ya tiene un examen de una pediatra, que es un médico especializado, que conoce de por sí la salud del bebé, porque es su pediatra, y entonces toma la decisión de referirlo a un ortopeda si encuentra una fractura. Hablando de niños, estamos todavía saliendo de los días de Reyes. Los niños montan bicicleta. Te iba a decir esa parte, la parte de montar bicicleta en los niños, generalmente cuando le llevamos de regalo, ya sea por cumpleaños, por Navidad o por los Reyes, sobre todo los niños que están aprendiendo. Todos tuvimos bicicleta, todos nos caímos, pero, vuelvo y te reitero, hay que prestarle atención, sobre todo cuando hay traumatismo a nivel craneal, que hay que poder examinar y determinar si perdió el conocimiento o no. Okay. Usted tiene un niño que tuvo un traumatismo craneal, que perdió momentáneamente el conocimiento o que vomita, tiene que llevarlo de inmediato a su pediatra, de inmediato a la emergencia, porque puede haber, producto de la caída, una conmoción cerebral. Las células están todas agrupadas a nivel del cerebro, ocurre el trauma y ellas se desagrupan. Entonces eso es una conmoción cerebral. Inmediatamente pasa en un par de horas con reposo, vuelven otra vez, se reagrupan y sencillamente no pasó nada. Pero si ya hay vómito, entonces estamos hablando de sospecha de hipertensión intracraneana. ¿Qué significa eso?
significa que lenguaje aumentó sencillo. la presión intracraniana y eso le está produciendo vómito al paciente. Además de que hay que descartar si tiene una fractura a nivel del cráneo que esté comprimiendo la membrana que recubre el cerebro, que son las meninges. Es decir, que los papás debemos estar muy atentos Por a supuesto, cómo reaccionan los niños por cuando sufren supuesto, una caída. por supuesto. Los padres que lamentablemente o que afortunadamente trabajan los dos, por lo general dejan los niños al cuidado de sus nanas, cuidado de las abuelas. Entonces, tienen que estar pendientes y monitorear siempre la casa, de estar llamando. ¿Cómo están los niños? ¿Qué están haciendo? ¿Qué le pasó? Hay que estar pendiente a eso. ¿Qué recomendación final usted le da a la familia en sentido general? Porque todos estamos expuestos a caída dentro del hogar. ¿Cómo evitar caernos dentro de los lugares que se supone son los más seguros para nosotros? Usar zapatos antideslizantes dentro de la casa, sobre todo chancletas, que son comodísimas, los calizos y ese tipo de descalzados. Hay que cambiarlos por zapatos más cómodos y que sean antideslizantes. No todos los zapatos, por bonitos y caros que sean, son antideslizantes. Entonces, sobre todo los sábados que vamos a echar agua dentro de la casa. Y las damas, las amas de casa, las dueñas de la casa, con el jardín, que tienen un jardín muy bonito, entonces quieren inventar, colocar una mata en una pared, buscan una escalera sola, y entonces ahí viene el problema porque se resbalan y caen de la escalera. Mucho cuidado con ese tipo de caída también. Esas son recomendaciones de que si usted va a hacer eso, debe estar ayudada de alguien. El tema de que si está echando agua dentro de la casa, mucho cuidado con los detergentes porque esos son muy resbaladizos y entonces hay que evitar ese tipo de caída. Y sobre todo, cuando tenemos adultos mayores dentro de la casa, eso cambia el panorama de la casa porque hay que dejarles pasillos que sean amplios para que ellos puedan caminar con sus bastones, con sus andadores y no pasillos estrechos porque entonces sueltan el andador para caminar sobre ese pasillo y entonces vienen las caídas. Sí, que son Hay muy que tener peligrosos. mucho cuidado con eso. Muchísimas gracias, doctor, por recibirnos en su bello consultorio. Gracias de verdad. Amigos, si tiene algo que decirle a nuestros amigos. Darte las gracias y por la invitación y ojalá que este conversatorio sirva de ayuda en cada uno de nuestros hogares. Esa es la idea, de Amén. verdad. Volvemos con ustedes. Ya escucharon al doctor Marcelo Puello, que nos dio recomendaciones muy buenas para mantenernos sanos dentro de nuestros hogares.